Sean bienvenidos a un estudio más de esta lección de la Escuela Sabática. Estamos una vez más agradecidos con Dios por este gran privilegio de estar frente a ustedes y comentar acerca de la lección número 3 que nos corresponde estudiar para esta semana y este sábado. Pero antes queremos pedirle a Dios su bendición y su dirección por el estudio que hemos de tener. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos por la vida que usted nos ha dado. Gracias por la oportunidad también que nos da de estudiar la lección junto con nuestros hermanos. Pedimos en esta hora su dirección, que su Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y que cada lección, cada pregunta, cada versículo podamos sacarle el mayor provecho para nuestra vida espiritual. Bendiga la Iglesia en todo el mundo y ayude, Señor, para que estos mensajes puedan ser eco en los corazones de todos los oyentes y de esta manera podamos nosotros alistarnos para ser fieles hacia su llamado y también al cumplir la misión que tenemos para los últimos días. En el nombre de Jesús suplicamos todos estos favores. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la lección número 3 para el sábado 19 de julio del 2025. Tenemos nuevamente como invitado especial al pastor David García. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Gamaliel. Es un placer para mí estar nuevamente en este lugar y tratar de compartir algunos comentarios para tratar de colaborar con el estudio de la Escuela Sabática. Amén. Vamos a iniciar con este estudio. Tiene un título, dice El plan divino y fracaso humano. Vamos a darle lectura al párrafo de introducción. A menos que comprendamos la importancia de los momentos que están pasando rápidamente a la eternidad y nos preparemos para subsistir en el gran día de Dios, seremos mayordomos infieles. El centinela debe saber qué hora de la noche es. Todo está ahora revestido de una solemnidad que deben comprender todos los que creen la verdad para este tiempo. Deben actuar con referencia al día de Dios. Los juicios de Dios están por caer sobre el mundo y necesitamos prepararnos para aquel gran día. Nuestro tiempo es precioso. Nos quedan tan solo muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida futura e inmortal. No tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados. Debemos temer la costumbre de leer superficialmente la palabra de Dios. Amén. Esto lo encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 14. Qué interesante la lectura de esta nota. Y nos hace el llamado a nosotros para entender el tiempo solemne en el cual nosotros estamos viviendo. No es cualquier tiempo. La Biblia dice de que estamos en el tiempo del juicio, el tiempo en que el pueblo de Dios debe estarse purificando, porque también el santuario allá celestial en los cielos también está en el proceso de purificación. Hoy veremos una historia donde se traza el plan divino que Dios tenía para la nación en aquel tiempo, pero cómo esto no se pudo realizar porque humanamente fracasó el pueblo de Israel en aquel tiempo. Así que vamos a comenzar directamente con las preguntas. Y dice la pregunta número 1, tiene un subtítulo, Reunión de las Naciones. ¿Qué visión futura describe Isaías para el monte de la casa de Jehová en el futuro? Pastor David. Muy bien, hermanos, estamos estudiando siempre las profecías que fueron dadas al profeta Isaías. Como nosotros entendemos, siempre fue el propósito de Dios el poder comunicar sus planes al ser humano. Y lo interesante también de la forma como Dios obra es de que en sus planes siempre quiere incluir la colaboración del ser humano. No porque Él no pueda hacer las cosas sin nosotros, sino porque quiere hacernos partícipes de ello. El pueblo de Israel fue elegido
desde que fue anunciado a Abraham, ¿verdad? Que de él habría una gran nación, luego las 12 tribus, ¿verdad? Que pasaron esclavizadas durante 400 años, bueno, un poco más de 400 años en Egipto, pero ya como nación independiente Dios tenía un propósito con ellos, tenía un plan en el cual quería desarrollar este plan junto con Israel. Israel se divide y se vuelve dos reinos, Judá y Israel. Y en este momento nos damos cuenta que el profeta Isaías denuncia, ¿verdad? O anuncia ciertas profecías que habían sido dadas por Dios acerca de lo que sería para ellos en lo postrero. Entendiendo también de que esta profecía también tiene una aplicación para nosotros en ese tiempo, pero quisiéramos en este estudio tratar de explicar con el ejemplo vivido de la nación judía cómo podría pasar en el último tiempo. Ahora, en esta visión que tiene el profeta Isaías, dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Bueno, hay varias teorías en relación a la interpretación de esta profecía. Una de ellas sugiere, ¿verdad?, que esta profecía se refiere al tiempo en el que habrá paz durante el milenio, ¿verdad? Y que esa paz que habrá en la tierra, ¿verdad?, implica también que los judíos serían restaurados a su patria ancestral. Ustedes sabrán, ¿verdad?, de que hoy en día hay esas creencias y la gente está a la expectativa de lo que está sucediendo en Israel. Pero nosotros creemos que la explicación a esta profecía se encierra en un aspecto muy sencillo y es acerca del plan original que Dios tenía para con el pueblo de Israel literal, el pueblo de Israel antiguo, en que este pueblo llegara a ser un instrumento para salvar al mundo. Pero que lamentablemente, debido a que, como lo hemos visto en las lecciones anteriores, el pueblo no hizo la voluntad de Dios, entonces este plan fracasó y el propósito de Dios no pudo cumplirse, ¿verdad?, por medio del pueblo de Israel o de la nación judía, hablando acerca del reino de Judá. En ese sentido, ¿verdad?, entonces es lo que podemos decir nosotros que envuelve esta profecía y cómo el Señor quería que el pueblo de Israel se convirtiera como en un ente que atrayese por su ejemplo, por su experiencia, por su fidelidad a los principios divinos, en poder atraer la atención de las demás naciones que desconocían a Dios, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, Pastor David. Y justamente aquí encontramos el plan divino que Dios tenía con esta nación. ¿Y cuál era ese plan? El poder confirmar a la casa de él, el monte también menciona ahí, y ser exaltado entre los demás. Ese es el plan divino que el Señor tenía. Nosotros entendemos que en el Israel literal, lamentablemente no se cumplió eso, ¿verdad? Entonces, ahora esto por eso tiene una aplicación que trasciende el Israel literal. Así que para dar una respuesta, en resumen, ¿qué visión futura describe Isaías para el monte de la casa de Jehová en el futuro? La visión fue: se confirmaría el pueblo de Dios y sería exaltado entre las demás naciones. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 2. ¿Cómo describe Isaías el juicio de Dios sobre las naciones y su impacto final en el mundo? Así que, si nosotros hacemos una lectura de estos versículos, vamos a entender el proceso que Dios lleva a cabo en el juicio, que Él ejecutará en algún momento y que ya ha iniciado en el caso de nosotros. El libro de Isaías, en el versículo número 3, capítulo número 2, versículo número 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob,
y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué notamos nosotros en este versículo? Que el propósito de Dios que tenía con Israel, ya vimos que era exaltarlo, era entre todas las naciones que fuera el ejemplo, el ideal para las demás. Entonces, ¿qué comenzaría a hacer las personas, las demás naciones? Iban a tener ese anhelo y ese deseo de conocer el Dios de Israel. Y se iban a decir muchos en sí que querían aprender el camino de Dios y que iban a caminar también por las sendas de Él. ¿Y qué iba a hacer entonces el pueblo? ¿Qué iba a hacer la nación? La nación iba a darles a conocer la ley, las palabras de Jehová. Ese era el propósito de Dios. Y en un proceso de juicio, el Señor no es un Dios injusto. ¿Qué es lo que Dios hace con las personas? Los instruye primero. Y lo que Dios quería hacer con todas las naciones antes de ejecutar sentencia es instruirlos. Ese es el procedimiento, y es un procedimiento en el plan divino del juicio. Un procedimiento de enseñar a las demás naciones. Ahora, el versículo número 4 dice: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y aquí ahora se describe, hermanos, el juicio de las naciones. Primero, el Señor iba a llevar a cabo, en el plan que tenía con Israel, una instrucción. Ellos serían los maestros y enseñarían la ley, enseñarían el temor a Dios, y aquellas naciones que no se sometieran a la voluntad del Señor, entonces se cumple lo que dice el versículo número 4, que juzgarían a las demás naciones. ¿Por qué? Porque las demás naciones, según nosotros leemos, estarían preparadas para hacer guerra. Aquí menciona el versículo que tendrían espadas y lanzas. ¿Cuál era el plan del Señor o qué era la profecía que se había pronunciado para un futuro? La nación de Israel se iba a volver muy próspera. También se iba a volver un pueblo deseable. Otras naciones lo imitarían, pero aquellas que no lo imitarían tratarían por la fuerza, por medio de guerra, por medio de espada, por medio de lanzas, poder tomarse la ciudad, poder ingresar a la ciudad que veían muy próspera y muy bonita. Pero el Señor, ¿qué haría en este momento? Todas sus espadas y sus lanzas no servirían para nada. Eso es lo que nosotros notamos. Ahora, nosotros sabemos que esto no se cumplió. Volvemos a recalcar el título de la lección. Dios tenía un plan divino, pero lamentablemente por la respuesta del ser humano fracasó este plan. Porque también lleva ese aspecto del ser humano de querer ejecutar ese plan. La nación de Israel lamentablemente no se pudo cumplir con ellos esta parte del libro de Isaías, pero entonces esta visión trasciende el tiempo del pueblo de Israel y hoy va a trascender en nuestros días. Nosotros podemos leer, por ejemplo, el libro de Apocalipsis 20. Habrá un juicio también para las naciones. El Señor, nosotros sabemos por profecía que toda la tierra va a conocer el mensaje de salvación. La tierra será iluminada con su gloria, se predicará el triple mensaje angélico. Y ese es el proceso que nosotros estudiábamos en Isaías. Pero por no aceptar las naciones el mensaje de Dios, entonces cuando Jesús baje, después de los 1000 años, y bajemos nosotros del cielo, ¿qué sucederá? Semejante a lo que dice la visión. Muchos por la fuerza intentarán tomar el reino de Dios, pero en ese momento nosotros conocemos ya la profecía, dice la Biblia, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Y en ese momento se establece entonces ese reino de paz, ese reino en el cual Dios quiere que nosotros habitemos. Así que, en resumen, ¿cómo describe Isaías el juicio de Dios sobre las naciones y su impacto final en el mundo? Como un proceso de instrucción y enseñanza para la conversión de las naciones, así también como el castigo de los rebeldes. Así lo describe en esta parte el libro de Isaías. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 3. Tiene un subtítulo: fracaso de Judá. Según Isaías, ¿por qué Dios se apartó de su pueblo, la casa de Jacob, Pastor David? Parece bastante alarmante y a veces quizás difícil de creer el que Dios, que siempre ha prometido en su palabra estar cerca de nosotros, velar por nosotros, y que en cierta ocasión pues encontremos en la Biblia que alguien certifique o declare, como en este caso lo hace Isaías, que Dios puede dejar a su pueblo. Pues en este sentido, en el versículo 6 del capítulo 2 de Isaías, el profeta dice: ciertamente tú has dejado a tu pueblo. Y ahora, como la pregunta nos dice ¿por qué es que Dios se apartó de la casa de Jacob? Pues la Biblia también da las razones. Y Jesús, ¿verdad? O más bien Dios menciona de que Él había dejado a su pueblo porque el pueblo se encontraba lleno de costumbres traídas del oriente. Cuando nosotros tratamos de entender a qué se refiere cuando dice las costumbres traídas del oriente, sin lugar a dudas tiene que referirse, ¿verdad?, a un pueblo que estaba ubicado, y en este sentido indica a qué dirección: al oriente. Los historiadores, ¿verdad?, sugieren que se refiere también, ¿verdad?, a que al oriente de Palestina se encontraban algunas ciudades, ¿verdad?, conocidas que tenían prácticas indebidas, como era el caso de Babilonia, la cual era conocida por sus astrólogos, sus agoreros y también los hechiceros. Era algo común para estas naciones paganas el tener estas prácticas y depender mucho de la sabiduría de estas personas que practicaban, podríamos decir, estas profesiones o estas prácticas. Sin embargo, era muy claro que para el pueblo de Dios, para Judá, no era permitido. Sin embargo, la denuncia es que era una costumbre, ¿verdad?, también para el pueblo de Dios el adoptar todos estos hábitos de Babilonia, de los filisteos, que también, ¿verdad?, se nos describe que era costumbre para ellos practicar, ¿verdad?, el culto, ¿verdad?, por medio de sacerdotes ocultistas y adivinos. Ahora, el pueblo de Dios en este tiempo también, ¿verdad?, había adoptado también tales prácticas, y por eso es que el Señor, ¿verdad?, denuncia y dice: y de agoreros como los filisteos. Y también otra razón por la cual Dios dice que se retiraría o se había retirado de Judá era porque también habían pactado con los hijos de extranjeros. Era muy claro para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá en este momento que Dios le había dicho que tenían que estar apartados de los gentiles, de las naciones paganas, que no deberían de compartir ningún tipo de relaciones, ni de negocios, ni de parentesco, no tenían que establecer vínculos matrimoniales con los no creyentes o los que desconocían los principios divinos. Pero sin embargo, Judá, ¿verdad?, la casa de Jacob, como la menciona aquí, pues había pasado por alto todas estas advertencias, y aquel pueblo que había sido llamado para ser un pueblo escogido, un pueblo peculiar, ahora armonizaba con el mundo. Tenemos que entender entonces que si nosotros queremos que Dios permanezca con nosotros, debemos de hacer una limitación, ¿verdad? Tenemos que hacer una división con el mundo y con sus prácticas. Con esto no estoy diciendo que tenemos que ser personas que no
tengamos ningún tipo de contacto con las personas no creyentes o los incrédulos, sino que debemos de saber hasta qué punto nuestras relaciones, ¿verdad?, con el mundo pueden repercutir en una influencia que puede ser perjudicial y que dentro de un tiempo, si nos la vemos como algo normal, pueden provocar que Dios también pues retire su presencia, su protección y su bendición, como fue en el caso de lo que Él hizo con Judá, y lo cual provocó el fracaso para esta nación, ¿verdad? Así que es peligroso desestimar el tener a Dios de nuestra parte o ver como algo insignificante el que Él pueda decir que nosotros, o vernos a nosotros como enemigos, ¿verdad? O personas no gratas para Él. Amén. Amén. Así que Dios se apartó de su pueblo y se puede apartar de nosotros si también practicamos lo mismo que describía este texto. Menciona que tenían costumbres y pactaban o tenían vinculación con gente extranjera. Creo que esto es muy entendible para nosotros hoy en día. Lamentablemente, muchas veces en el pueblo de Dios se ve cosas semejantes. Queremos costumbres que tienen en el mundo. Nosotros queremos vincularnos más con el mundo. Queridos hermanos, esto fue lo que llevó a Dios a apartarse de este pueblo. Así que consideremos eso para nuestra vida espiritual. Según Isaías, ¿por qué Dios se apartó de su pueblo, la casa de Jacob? Por sus costumbres paganas y su vinculación con gente extranjera. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Dice así: ¿qué elementos específicos de la sociedad y las prácticas religiosas identificó el profeta como razones de los juicios de Dios? ¿Cuáles fueron esos elementos? El libro de Isaías, versículo número 7 en adelante, dice así: su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Hagamos una pausa allí. Analicemos estos primeros textos. ¿Qué elementos podemos resaltar allí? La tierra está llena de plata y oro. Significa que en este tiempo la sociedad estaba llena de amor a las riquezas. No tenían saciedad, porque aquí menciona que no les era suficiente. Por esa razón se encontraba llena. Es decir, ya no daba bastos para más, pero la gente seguía almacenando riquezas. No tenían saciedad con la prosperidad que tenía que ver con lo material. En la segunda parte del versículo hablaba de que su tierra estaba llena de caballos y sus carros innumerables. ¿Qué representa eso? El pueblo estaba aprendiendo a confiar en las cosas materiales. Ellos querían tener una seguridad propia y no la seguridad de Dios. Por esa razón, ¿qué hacen ellos? Ellos alistan un ejército y quieren sentirse seguros con los que ellos mismos pueden llegar a construir. Sigue diciendo el verso 8. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Así que, ¿qué otro elemento se puede notar como una práctica religiosa? La idolatría, una falsa religión. El pueblo continuaba siendo todavía idólatra. No sé, pastor, si tiene algún comentario sobre la pregunta número 4. Sí, interesante, ¿verdad? El hecho de que podríamos pensar de que prácticas que son inofensivas, porque podríamos pensar que no es pecado trabajar, y eso es verdad, no es pecado, pero el pecado en Judá derivaba, bueno, al menos en una de las prácticas, como lo mencionabas, hermano, acerca de el afán, ¿verdad? Era de que Judá, la relación que tenía con los gentiles, no era en relación con el propósito que Dios le había establecido, sino que era una relación mercantil, comercial. Judá se había convertido en una nación comerciante. Y ese era el vínculo que tenía con las demás naciones. Ahora habían dicho, bueno, vamos a defendernos conforme a nuestros propios recursos, los que nosotros hagamos.
otra cosa en contra de la voluntad de Dios. Y me pongo a pensar, ¿verdad? Que a veces nosotros cometemos los mismos errores. Queremos luchar por nuestro propio medio independientemente. Queremos afanarnos y a veces no logramos las cosas que anhelamos. Y en base a eso también, como surgiere otra de los elementos, ¿verdad? La falsa religión que mencionabas, habla acerca también de que hoy en día se ofrecen todo ese tipo de religiones, creencias, ¿verdad? Que dicen, no, usted puede hacer así, mantenerse así, usted está bien. Pero todo eso es un engaño. Y todo eso, ¿verdad? Como en aquel momento provocó los juicios de Dios, que los veremos más adelante, provocaron el enojo de Dios, ¿verdad? Y el decir hasta este momento, pues tengo que tomar medidas para que mi pueblo pueda volver a ser encauzado. Amén. Así que hemos visto a los elementos que llevaron a que el juicio de Dios se ejecutara en un primer momento con la nación de Israel. Vamos a hacer el resumen. ¿Qué elementos específicos de la sociedad y las prácticas religiosas identificó el profeta como razones de los juicios de Dios? En primer lugar, el amor a las riquezas sin saciedad. En segundo lugar, una confianza en lo material y no en Dios. Y como tercer punto, la idolatría en todo lo que sus manos podían hacer y la falsa religión. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 5. ¿Cómo explicó Isaías que la decadencia y los juicios sobre Jerusalén y Judá eran resultado de las acciones de sus gobernantes? ¿A qué conclusión similar se puede llegar acerca de la decadencia moral y social del mundo actual? Pastor David. Es bien peligroso, queridos hermanos y amigos, el no tomar atención o prestar atención a la historia bíblica, a la experiencia del pueblo de Israel. Y es que si nosotros tratamos de relacionar las preguntas acerca de la actitud que toma el pueblo a lo que logra, es completamente contrario. En la quinta pregunta, basándonos en lo que dice Isaías, capítulo 3, versículos 1 a 16, se habla ampliamente acerca de la forma, de la condición, como es que vivía Judá. Fíjense que es muy interesante porque la Biblia empieza diciendo, en este capítulo que les he mencionado, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro de agua. Y empieza el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser entonces que el pueblo de Israel, un pueblo que había gozado la bendición de Dios, ahora el Señor dice que quita todo esto? Y quiero que comprendamos esto. Es entonces que Judá no tenía rey, no tenía gobernantes, no tenía soldados, no tenía hombres de guerra, no tenía jueces o profetas. Sí los tenía. Pero la expresión bíblica se está refiriendo en esta parte de la Biblia a la escasez de dirigentes capaces que había en este tiempo. Notarán ustedes que en lecciones anteriores hablábamos acerca de que hubo un tiempo en el que Israel estaba subsistiendo pero sin jueces. No había juez, no había quien nos dirigiera. En este punto sí lo tenía, nada menos Isaías estaba cumpliendo con la labor de profeta. Habían reyes, ya mencionamos que en este periodo de 4 reyes en los que estamos mencionando todos estos acontecimientos. Sin embargo, no se estaba basando en que no habría organización en Israel, que no habrían sistemas legales, que no habrían sistemas civiles, sanitarios, no. Se está refiriendo a que era insostenible, porque las personas que eran designadas para los diferentes cargos, pues podríamos decir de que eran incompetentes. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, en el versículo 12, que los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él.
Pueblo mío, dice la Biblia, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de los opresores del pueblo son muchachos? Bueno, estamos hablando acerca del mismo concepto anterior. Los niños son personas que no tienen un criterio, una capacidad, no tienen madurez. Escaseaban los gobernantes experimentados. Ustedes entenderán, queridos hermanos y amigos, que darle responsabilidad seria a una persona que no tiene experiencia y que no tiene de dónde recibir sabiduría, pues es llevar a la ruina a la empresa que usted le deponga en su confianza. Y es lo que estaba pasando con Judá. El problema es que Judá había apartadose él primeramente del Señor por desobediente, por adoptar las costumbres del paganismo. Entonces Dios dijo, bueno, yo empezaría a quitar también aquellos beneficios que durante todo este tiempo le he dado a esta nación ingrata y olvidadiza. El problema fue que esta falta de liderazgo de personas con capacidad de experiencia para gobernar resultaron también en la violencia, en la injusticia, en la desigualdad, en la convivencia del pueblo. Hasta tal punto llegó esto que los gobernantes del país, según dice la Biblia, habían devorado a la viña. O sea, la viña representaba a Israel y habían despojado al pobre. Los pobres estaban siendo defraudados por los gobernantes. Ahora el Señor pronuncia un juicio para estos gobernantes injustos, abusivos, que se apropiaron de aquello que era lo más valioso para Dios. Porque hay que aclarar algo. Aunque Judá estaba viviendo una situación lamentable y deplorable moralmente y como nación, no quiere decir de que Dios de verdad lo hubiese dejado en el olvido. Sencillamente Dios estaba dejándole un tiempo de prueba para que reaccionara. Lamentablemente nos damos cuenta que es muy difícil que a veces el ser humano reaccione a las cosas que Dios permite. Ahora, ¿cuál es la conclusión que podemos nosotros sacar de manera similar de lo que puede suceder en la decadencia social del mundo actual? Pues es lo mismo, queridos hermanos. Una persona que quiera dirigir, que quiera emprender, pero no lo hace con el conocimiento y con el apoyo de Dios, pues se repetirá la misma historia que en aquel tiempo. Y eso lo vemos en las naciones, hermano Carlos. Personas que por una razón llegan al poder de un país, de una nación o de una institución, pero que carecen de experiencia, de sabiduría y sobre todo no la quieren. Entonces lo que conlleva es a la ruina. Y eso es lo que estaba expresando, ¿verdad? Isaías describe una decadencia en todo ámbito, en todos los niveles. En realidad Judá era una tristeza como nación. Habla acerca de que aquel pueblo que había sido bendecido con prodigios, pues ahora se encontraba quizás en un nivel hasta inferior que las naciones más desfavorecidas en aquel tiempo. Amén. Muchas gracias, Pastor David. Pues tratamos de hacer un análisis, son muchos textos, ¿verdad?, que se encuentran en esta lectura de la Biblia, desde el versículo 1 al 16 del capítulo número 3 de este libro que estamos estudiando de Isaías. Eclesiastés 10:16 está citado en la nota y dice: «Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho». Ahora, hay una parte también importante que me gustaría resaltar de la nota. Por sus continuas transgresiones, los gobernantes habían llegado a ser como niños. ¿Cuál fue el motivo entonces por los cuales fueron dirigidos mal? Porque dice aquí que sus continuas transgresiones los llevaron a no tener un buen desarrollo espiritual, intelectual, de vocación todavía. Así que este es un mensaje no solamente para la sociedad. Ya el pastor citaba unos ejemplos en el ámbito social. Podemos ver fundaciones, seguramente países, municipalidades, alcaldías dirigidas por personas que son así como niños, inmaduros en tomar decisiones, no tienen un buen desarrollo intelectual, moral también.
y también nosotros notamos en ellos que no hay vocación, pero esto puede suceder también dentro de lo religioso. Apliquémoslo ahora también para nosotros, para nuestra iglesia. Debemos nosotros, queridos hermanos, tener un buen desarrollo. Y este buen desarrollo se da cuando nosotros nos apartamos de los pecados, porque fueron las transgresiones que llevaron ¿a quién? A esta nación y a estos dirigentes a traer a decadencia al pueblo de Dios. Cuando nosotros veamos alguna decadencia en alguna iglesia, en alguna asociación, debemos prestar atención, los que somos dirigentes, los que tenemos parte importante, no solamente a nivel de asociación, a nivel de iglesia también. ¿Cómo está? Hay una decadencia. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo estamos gobernando? ¿Somos considerados como niños? ¿Tenemos vocación? El Señor da virtudes y da dones, pero también depende, querido hermano, que seamos fieles. Así que vamos a resumir. La pregunta dice, ¿cómo explicó Isaías que la decadencia y los juicios sobre Jerusalén y Judá eran resultado de las acciones de sus gobernantes? Fue una consecuencia de no tener dirigentes capaces y ser gobernados por personas sin vocación, que con engaño los guiaban, torciendo los caminos y explotando a los más vulnerables, y ser permisivos con los pecados del pueblo. Así podemos resumir la primera pregunta. La subpregunta, ¿a qué conclusión similar se puede llegar acerca de la decadencia moral y social del mundo actual? Que estamos viviendo en una situación similar. Esa es la conclusión. Pasaremos ahora a la pregunta número 6. El gran día de Dios. ¿Qué mensaje proclamó Isaías acerca del orgullo y la idolatría? ¿Cuáles son las consecuencias para quienes confían en ídolos hechos por el hombre? Bueno, ¿cuál fue el mensaje? Este mensaje, si nosotros leemos, aquí se cita en la lección Isaías 2 del versículo 10 al 22. No lo vamos a leer todos, pero en 3 ocasiones encontraremos la misma expresión. Versículo número 11, el versículo número 12 y también el versículo número 17. Allí se encuentra cuál es el mensaje contra el orgullo y la idolatría. Vamos a tomar, por ejemplo, el versículo 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. En 3 ocasiones menciona el Señor este mensaje. Cuando Dios repite una cosa y la encontramos 2 o 3 veces, no es como los hombres, que nosotros a veces repetimos las cosas porque como seres humanos se nos van a veces las ideas. Pero en el caso de Dios es porque quiere que le prestemos atención. Esa repetición en 3 ocasiones en esta cita es porque es segura y es certera. El Señor, al que es altivo de ojos, al que es orgulloso, ¿qué hará? Lo derribará. Eso es abatir, es derribar, y también lo humillará. A veces hay altivez, queridos hermanos, a veces hay soberbia. No solamente en la sociedad, en la iglesia hay soberbia, hay altivez también. Desde los niveles, digamos, peores hasta aquellas cositas que las consideramos pequeñas. A veces nosotros somos personas de ojos altivos, somos personas orgullosas, soberbias también. No nos gustan las sugerencias, no nos gusta que nos llamen la atención, sentimos que estamos bien como estamos. Y esa es una persona que tiene esa descripción de soberbia o altiva. No le gusta la corrección. Y al que no acepta la corrección, ¿qué dice el Señor? Será humillado y será también abatido, será derribado. Ahora, también este versículo menciona algo en cuanto a la idolatría. Y para responder la subpregunta, vamos a leer el versículo número 19 en adelante. Dice así, 18 y 19, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán a las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad,
cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para adorarse. Así que, ¿qué pasará también con la idolatría? En el tiempo de Isaías dice que la gente, cuando iba a venir el castigo, se iba a intentar esconder en las peñas, en los lugares más escondidos. Pero ¿qué iba a pasar? Esos ídolos que aparentemente le dieron prosperidad no le podrán dar protección contra el castigo que Dios tenía con estas naciones. Por eso dice en el versículo 22, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. En aquel día, dice también el libro de Apocalipsis, que mucha gente dirá a las peñas: caigan sobre nosotros y escondednos de aquel que viene en las nubes. Y eso se describió también, lamentablemente, en el tiempo de Israel, en el tiempo de Judá, sucedió justamente lo mismo. La gente tenía ídolos y los ídolos no lo protegieron. Se intentaron esconder en las cuevas, pero la destrucción siempre les llegó. ¿Tiene algún comentario, pastor? Sí, entonces, hermano Carlos, concluimos, ¿verdad? Y entendemos, es muy claro que Dios estaba denunciando a Judá que eran orgullosos, que eran altivos, y que su altivez y su orgullo es que los habían apartado del Señor y querían ellos, por su orgullo, ser independientes. Y eso demarca, a veces nosotros decimos: no, si yo soy humilde, yo no soy orgulloso, pero la lejanía y la separación de Dios demarca que hay orgullo en nosotros. Y hay algo bien interesante en lo peligroso que es el orgullo y la altivez, porque la señal de que somos altivos y orgullosos es que el orgullo induce a los hombres a desafiar a Dios. Eso es muy interesante. Por eso es que Satanás, que fue el primer ser donde se originó el orgullo y el egoísmo, lo primero que él hace es tratar de desafiar a Dios. Judá estaba haciendo lo mismo, de manera tal vez involuntaria, quizás podríamos decir, porque no era su propósito desafiar abiertamente a Dios, pero lo estaban haciendo. En ese sentido también el orgullo cumple con otra función perjudicial, porque el orgullo, aparte que me produce el oponerme a Dios, también me conlleva a oprimir a mis semejantes y a dañarlos. Y es lo que estaba pasando en la conducta anterior que describíamos en la pregunta número 5. Entonces, luchemos contra el orgullo. Yo me pongo a pensar también que como iglesia a veces fomentamos orgullo. A veces nos sentimos orgullosos por el mensaje que tenemos, por las ventajas de conocimiento. A veces nos burlamos, nos reímos de aquella persona que predica y a veces lo hace con errores y nosotros nos jactamos por decir que tenemos la verdad. Pero ¿de qué nos sirve si nosotros tenemos la verdad, pero establecemos esos muros que Israel también estableció ante las naciones paganas? No tenemos que hacer una separación, sino al contrario, tenemos que ser humildes para poder compartir esto, y no lo vamos a poder hacer de una manera correcta ante nuestros semejantes si no dependemos de Dios para que Él nos guíe. Es bien interesante porque quiero comentar acerca de la pregunta anterior, porque podría parecer cuando decía de que eran gobernados por muchachos, por niños de Israel, está prohibiendo que un jovencito pueda tener responsabilidades. Pero hemos visto que los reyes que habían sido puestos habían sido tomados desde muy pequeños, pero lo hicieron bien. Por ejemplo, Josías, pero porque dependió de Dios en la reforma que él hizo. Así que, ¿por qué? Porque estaba despojado completamente del orgullo o de la altivez. Entonces, es un ejemplo para nosotros hoy en día para que seamos humildes, sumisos delante de Dios, y eso también lo manifestemos ante nuestros semejantes. Amén. Justamente si hacemos nosotros esa vinculación entre la pregunta anterior y esta, podemos entender de que el por qué la nación llegó a una decadencia también moral y en todo sentido es porque estos pecados justamente estaban en ellos: la altivez, el orgullo y también la idolatría, ¿verdad? Ahora, para responder entonces a manera de resumen a la pregunta 6, ¿qué mensaje proclamó Dios acerca del orgullo? Que sería derribado y humillado. ¿Qué mensaje que proclamó
Isaías acerca de la idolatría, que sus ídolos no podrían socorrerle. La subpregunta: ¿cuáles son las consecuencias para quienes confían en ídolos hechos por el hombre? Las consecuencias es que serán castigados y compartirán la misma suerte de los orgullosos y también los altivos. Vamos a pasar a la pregunta número 7, un subtítulo: remanente fiel. ¿Qué mensaje de esperanza aparece en el libro de Isaías acerca del renuevo de Jehová y la restauración de Jerusalén? ¿Qué efecto tuvo este mensaje en el remanente de Israel, Pastor David? Bueno, seguramente hemos llegado a la conclusión, estudiamos mucho la Biblia, lo hagamos tal vez de una manera eventual, que aunque la situación del anuncio de las cosas, las acusaciones que Dios hacía justamente a la nación judía, pues parecería que no habría esperanza, que era un panorama desalentador y condenatorio, dejados a su suerte. Pero Dios no es así. Dios siempre, dentro de las exhortaciones que da, denuncias, pues siempre da esperanza, y eso lo hemos contenido en los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Siempre el Señor, aunque denuncia nuestras condiciones, nos da una esperanza, ¿verdad? Al que venciere, dice el testigo fiel. Y para el pueblo de la nación judía también había, ¿verdad?, esperanza. Aunque aquella nación había sido esparcida porque había habido una división entre las 10 tribus, ¿verdad?, y las otras 2 tribus, y una, ¿verdad?, seguramente ya había sido esparcida hasta este tiempo. El mensaje era específico para Judá, con la esperanza de que el pueblo, ¿verdad?, recapacitara. Y había algo muy interesante, porque como lo hemos dicho en un principio, nuestra lección, ¿verdad?, hace un énfasis al plan de Dios y al fracaso humano. Había un plan de Dios y estaba relacionado, ¿verdad?, con las promesas mesiánicas, con el anuncio del advenimiento, ¿verdad?, del Hijo de Dios, que el cual sería humanado, que sería encarnado para poder cumplir con el propósito del plan de salvación. Pues la nación judía tenía un papel de precursores, ¿verdad?, importantísimo, pero no lo quisieron cumplir. Sin embargo, la profecía estaba: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces, Dios no quiso dejar de una manera generalizada sin ninguna bendición o provisión a su pueblo, porque habían fieles y habrían personas que estarían pendientes a las promesas de liberación que Dios haría. Los profetas, era su inquietud grande el saber hasta cuánto durarían los azotes que castigaban al pueblo escogido. Pero dentro de todas las cosas, el Señor siempre manifestaba su misericordia y dejó un anuncio de misericordia. Cuando se refiere al renuevo de Jehová, se está refiriendo a Cristo, ¿verdad?, en su obra mesiánica. Y por eso es que era importante y fue tan lamentable que aquel pueblo escogido no estuviera percibido acerca del papel que debía de desempeñar. Y cuando Jesús vino a la tierra, no estaban preparados ni conocieron la visitación del Hijo de Dios. Ahora, sin embargo, como lo hemos dicho anteriormente, en todas las edades Dios siempre tiene un pequeño remanente, unos cuantos, unos pocos, una manada pequeña, como en cierta ocasión lo dijo Jesús con sus propias palabras. Y en este sentido, ¿verdad?, para ese pequeño remanente debía de tener un efecto significativo el hecho de que esta promesa se cumpliera. Y eso provocaría, pienso, en estas personas esperanza de salvación, siempre y cuando se mantuvieran en justicia a pesar de la maldad creciente que se viviría, no solamente en las naciones circunvecinas, sino dentro de sus mismos contemporáneos. Ahora, por eso, ¿verdad?, es muy importante, porque esa promesa del renuevo de justicia influiría en aquellos que lo creyeran y que lo aceptaran y que estuvieran preparados. También, ¿verdad?, habla en un efecto que influiría en el remanente, porque habla también estos versículos acerca de una promesa de vindicar a Jerusalén, de siempre mantener la verdad como Dios siempre quiso
mantenerla desde que la escogió entre las demás naciones. Así que, hermanos, nosotros estamos llegando a un tiempo en el cual el mundo está destinado, porque así lo ha decidido, a una apostasía creciente y generalizada. Pero somos llamados nosotros a ser ese pequeño remanente, ese pequeño residuo, que recordemos que así como estaba predicha esta profecía mesiánica para Judá, también hay una profecía para nosotros de que Cristo vendrá pronto a la tierra y establecerá, ¿verdad?, ese juicio de justicia también, no solamente para los que hayan esperado su venida, sino también para aquellos que permanecieron, ¿verdad?, a pesar de los anuncios y las advertencias de amor, en su impiedad, en su injusticia, movidos por el orgullo y la altivez, como lo hemos visto en esta lección. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mi hermano. Amén. Así que hay un mensaje de esperanza, ¿verdad?, para este pueblo. Eso fue en aquel momento. También ahora para nosotros es la misma palabra. Hay algo más que me gustaría añadir, y es que el versículo número 5 habla también de algo bien esperanzador para el remanente. Dice el verso 5, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Esto nos recuerda a la experiencia que pasó el pueblo allá en el desierto. ¿Por qué? Porque en el día, ¿qué es lo que los cubría a ellos? Había una nube, pero también en la noche habían llamas, había una columna de fuego. Y la misma protección que fue garantizada allá en el desierto, también hoy Isaías lo resalta en otras palabras, pero resalta también ese cuidado que el Señor quería tener con esta nación. Pero ahora también eso es parte de nosotros. Sabemos que vendrán momentos difíciles, el remanente tendrá que pasar a causa de ser fiel a Dios, cosas terribles, pero también el Señor promete su presencia y su cuidado para cada uno de nosotros. Así que, en resumen, ¿qué mensaje de esperanza aparece en el libro de Isaías acerca del renuevo de Jehová y la restauración de Jerusalén? En primer lugar, que enviaría al Mesías. En segundo lugar, vindicaría a Jerusalén. Y en tercer lugar, garantizaría su presencia y su protección, así como lo fue en el desierto. Y la subpregunta, ¿qué efecto tuvo este mensaje en el remanente de Israel? Pues lo llenó de esperanza y también de aliento, al saber que Dios vindicaría también a su pueblo en los últimos días y también su presencia iría con ellos. Así que esta es la lección, queridos hermanos, que hemos estudiado con ustedes: plan divino y fracaso humano. Dios tiene un plan divino para todos, pero depende si es de fracaso o de éxito de la intervención también del ser humano, de las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. Ojalá que seamos obedientes a Dios y ese plan divino se pueda llevar a cabo en cada una de nuestras vidas. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios también su bendición en esta hora. Amoroso Padre y bendito Dios que esté en el cielo, queremos darle las gracias por su palabra, porque por medio de ella somos advertidos, instruidos, aconsejados, y también, Señor, se nos hace poseedores de muchas promesas las cuales no merecemos. Perdónenos porque como pueblo suyo también hemos fallado, como dirigentes hemos hecho un trabajo malo, descuidado ante nuestros semejantes, Señor. Ayúdenos para ser diferentes. Bendiga a su iglesia y que estos consejos, Señor, la experiencia del pueblo antiguo, nos ayuden para no repetir los malos ejemplos y que podamos corregir nuestro camino. Perdone por favor todos nuestros pecados. Bendiga a todos los que son parte de este estudio, donde quiera que se encuentre, y que el pan espiritual de su santa palabra pueda llenarnos de esperanza, de gozo y de conocimiento divino también. Guárdenos en su amor y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera finalizamos la lección número 3
Así que, queridos hermanos, también ustedes les invitamos para que puedan estudiarla y tal vez estos comentarios les puedan ayudar para también tener una idea más amplia de este estudio. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Carlos Vázquez, y también el pastor David. Bueno, soy el pastor David García, su servidor. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta una próxima ocasión y que el Señor les bendiga.